Desde los años 70, el movimiento creativo y cultural de Medellín ha sido muy importante. La hipótesis que quiero proponerles es que ese tejido creativo y cultural fue realmente lo que nos salvó de los años más oscuros y dolorosos que vivimos. Buenas tardes a todos. En la mañana, Carlos habló de Medellín, de las transformaciones que ha vivido Medellín. Yo voy a permitirme, si les parece, ir un poco atrás, porque desde los años 70 el movimiento creativo y cultural de Medellín ha sido muy importante. La hipótesis que quiero proponerles es que ese tejido creativo y cultural fue realmente lo que nos salvó de los años más oscuros y dolorosos que vivimos. Luego llega un gobierno del que también hice parte, del que Carlos habló, que fue el gobierno de Sergio Fajardo. En ese gobierno yo dirigí el área internacional. Fue muy importante, pero es injusto no mencionar lo que sucedió antes. Y luego les contaré el proyecto actual que está liderando Medellín en materia de economía creativa. Creo que después de una mañana muy profunda en conceptos, voy a llevarlos claramente al final a un territorio muy concreto de lo que estamos haciendo en Medellín para impulsar las industrias creativas y culturales. Así que vamos juntos en este viaje. El título de la charla que nos propusieron es Economía creativa e inclusión social y violencia, caso Medellín. Y para empezar, yo quise traer esta imagen. Esta es una obra de un artista plástico que se llama Adolfo Bernal, un artista de los 70s, diseñador, poeta, que justamente juega con esta pregunta sobre las tipografías de lo que es Medellín, lo que significa Medellín. Y es lo que quiero que descubramos juntos en estos minutos del panel. Muy rápidamente, ¿qué pasaba en los 70s en Medellín? En los 70s en Medellín era un pequeño pueblo, una provincia muy pequeña, industrial, de vocación, sobre todo con el sector textil, confección, muy religiosa, muy conservadora ideológicamente, que empieza a tener una ola migratoria muy grande, a crecer muy rápidamente, a crecer más rápidamente de lo que la ciudad era capaz. Esto genera una tasa de desempleo muy alta. Para que se hagan una idea, entre 1965 y 1985 la población de Medellín se duplica. En 30 años se duplica la población. Empiezan a surgir las favelas, los tugurios, diríamos en español, y empiezan a aparecer, irónicamente, emprendedores muy respetados, que luego fueron contrabandistas de apellido Escobar, y luego terminarían siendo aquellos emprendedores extraños que nadie entendía qué hacían, los peores narcotraficantes del planeta. Mientras todo eso sucedía, pasaban también cosas muy interesantes, y es por eso que la hipótesis es que el sector creativo de Medellín fue realmente el que rescató a la ciudad de sus años más dolorosos y amargos. Un hombre, por ejemplo, como Gilberto Martínez, médico, secretario de Educación, hace posible el primer teatro que se llamó el Teatro Pablo Tobón. O, por ejemplo, la Escuela Popular de Arte, o funda el MAM, el Museo de Arte Moderno, o el Jardín Botánico de la ciudad. Un solo hombre como secretario de Educación. O dos hombres, Samuel Vázquez y Leonel Estrada, le dan vida a las Bienales de Arte. En un pequeño poblado, Medellín fue una de las primeras ciudades de América Latina que tuvo Bienales de Arte. Puso a Medellín en el centro de la discusión latinoamericana alrededor de las artes plásticas. Eso no hubiera sido posible sin un gran empresario, Rodrigo Uribe, presidente de Coltejer, la empresa textilera más importante de Colombia. Fue la financiadora de las Bienales de Arte, sector privado, academia y gobierno en los años más amargos. Un pequeño video para contarles qué fue esas Bienales.
Para que se hagan una idea, la Bienal del 70 llevó a la mitad de la población de Medellín a visitarla. Es como si se hiciera una Bienal en Sao Paulo y fueran 6 millones de visitantes. Hoy eso sería imposible, pues en aquella ciudad que empezaba a descubrir los dolores de la violencia, una Bienal logró convocar a la mitad de la población. Vamos ahora rápidamente a los 80s. En los años 80 Medellín tenía 1.500.000 habitantes. Empezábamos a vivir los años más duros de la relación narcotráfico-política. Era la época incluso en que Pablo Escobar fue elegido como senador de la República. Imagínense ustedes a los lugares tan hondos a los que llegamos. Fueron los años de los carros bombas, de los toques de queda. Había un estatuto, por ejemplo, de seguridad, gracias al que desafortunadamente muchos directores de teatro de Medellín tuvieron que abandonar Medellín, tuvieron que exiliarse en otros lugares porque el teatro empezó a ser visto como peligroso para el momento que estaba viviendo la ciudad. También es el año de las masacres más violentas. Eran años en que nadie salía después de las 7 de la noche de casa, porque era usual una masacre en un bar, en una discoteca, en un barrio. Eran también los años del programa de Pablo Escobar, Medellín sin tugurios, Medellín sin favelas. Fue el programa por el que Pablo Escobar llegó a ser elegido senador de la República, porque él decía que con su dinero estaba dispuesto a incluso pagar la deuda externa colombiana si no era extraditado a los Estados Unidos. Era también el año o los años del secuestro, de la extorsión, del miedo colectivo que penetró todos los ámbitos de la vida, las escuelas, los colegios, las universidades. Pero adicional eran los años de las fronteras invisibles. De un barrio a otro nadie atravesaba, porque cada barrio tenía unos propietarios que finalmente eran los que ponían las reglas de juego. Pero también era un año muy doloroso en el que el Estado se alió con las fuerzas de derecha o paramilitares bajo una figura que se llamó limpieza social. Fueron los años en que adicionalmente profesores, estudiantes y líderes sindicalistas fueron asesinados en Medellín. Mientras eso pasaba, en simultánea, el sector creativo seguía combatiendo. Fueron los años, por ejemplo, de la creación del gran movimiento teatral de Medellín. Cristóbal Peláez funda el Teatro Matacandelas, héroe, líder, un movimiento realmente de defensa de lo que pasó en Medellín. Jorge Blandón, quien aún vive, creando una institución llamada Nuestra Gente, que hoy sigue siendo muy importante, propuso un programa de cultura viva comunitaria. Empiezan a darse performances en las calles cuando la gente no sabía que existía la palabra performance, cuerpos de papel blanco puestos en la calle como símbolo del dolor que se estaba viviendo en la ciudad, y se funda la Consejería Presidencial para Medellín. Ya les dije hace un momento que nadie salía de casa después de las 7 de la noche. Ese año, en el año 90, pasan cosas tan simbólicas como la inauguración o la apertura de la obra O Marineiro de Pessoa, a cargo del grupo teatral Matacandelas. La premier fue a las 12 de la noche, como una manera de decirle a los narcotraficantes y a los violentos que Medellín no estaba dispuesta a resistirse. Él es Cristóbal, el líder del Matacandelas, personaje fundamental en esos años tan amargos que vivió Medellín. Pero luego llegamos a los 90s, momento del que Carlos les habló esta mañana. En el año 91, Medellín ostentó el doloroso título de ser la ciudad más violenta del planeta. Por encima de Beirut estaba Medellín. Le tuve que decir a Carlos a la hora del almuerzo que debía corregirle su cifra de violencia. No me siento a gusto de corregírsela, pero es el doble de la cifra que Carlos dio. En el año 91 teníamos 687 homicidios por cada 100.000 habitantes al año, para un total de 6.800 asesinados. Era una cifra dolorosísima.
narcotráfico, muchas violencias. Se suma al narcotráfico un proceso adicional y es el exterminio político de un partido de izquierdas que se llamó la Unión Patriótica, la UP, con lo cual no podríamos hablar de una violencia, sino de muchas violencias. Pero de nuevo, en esos años oscuros, el movimiento creativo y cultural era lo más importante que estaba sucediendo. Los sindicatos, por ejemplo, financian una revista llamada Prometeo. Esta revista de poesía le da vida en el año 91 al Festival Internacional de Poesía, que aún hoy existe y que es símbolo de la renovación de Medellín. Más de 20 años con un festival que se ha vuelto icónico a nivel mundial. O por ejemplo, en los años 90 surgen las dos ferias de moda más importantes de Colombia que se hacen en Medellín, Colombia Moda y Colombia Tex. Y hubo una frase famosa de Alicia Mejía, la directora de estas ferias, que decía: las ferias deben hacerse contra todo lo que suceda. Si hay un carro bomba, igual haremos el desfile esa misma noche. No podemos permitir que los violentos nos venzan. Con esto entonces para decirles que esos años tan oscuros que vive la ciudad, siempre lo que hoy llamaríamos economía creativa o que hoy llamaríamos prácticas creativas y culturales, que en ese momento era un proceso más orgánico, fue lo que realmente salvó a Medellín. Luego llegan unos gobiernos muy interesantes que empiezan a dar continuidad, pero sería injusto solo hablar de la historia del 2000 hacia hoy y no reconocer lo que estos grupos de teatro, lo que el sector textil, confección y moda, lo que la revista Prometeo hizo por Medellín. Ellos realmente son, digamos, quienes sostuvieron a la ciudad en los momentos más complejos. ¿Y hoy qué ha pasado? Carlos hacía una buena introducción. Llegaron una serie de gobiernos que han dado continuidad: Sergio Fajardo, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez, afines sí, de partidos diferentes, pero afines en visión. 1. 2. La corresponsabilidad pública y privada es para mí lo más importante que ha pasado en Medellín. Cámara de Comercio, gremios, gobierno, cajas de compensación, juntos construyendo el futuro. Para mí ese sería el gran título que tendría que decir qué ha pasado en Medellín. La corresponsabilidad es lo que nos ha permitido darle continuidad a los procesos después de tantos años. Igualmente decir que ha habido una inversión importante en educación, en urbanismo social. Por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría de Cultura de Medellín es mayor que el presupuesto del Ministerio de Cultura de Colombia. Realmente hay una inversión audaz y mucho más notable. Pero la ciudad sigue teniendo retos en seguridad, en movilidad. Tenemos un problema medioambiental muy profundo, pero mientras todo eso sucedía, de nuevo el movimiento creativo se hizo fundamental. Hoy, por ejemplo, siguen existiendo Colombia Moda y Colombia Tex, las dos ferias, el Festival de Poesía también, el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, Explora, el Jardín Botánico, y luego han surgido figuras como Juanes, como J Balvin, como Zombatá, como Los Cru Peligrosos, directoras de cine, arquitectos, que han venido a darle forma a un momento en el que hoy nos encontramos, en el que estamos trabajando para darle una real plataforma al tejido creativo y cultural de la ciudad. El Grafitur, por ejemplo, hemos aprendido a reconocer la belleza de nuestras calles, el talento de nuestros jóvenes hip hoperos o artistas también. La arquitectura se ha convertido en un símbolo de la transformación de Medellín. Este es Ruta N, nuestro edificio emblema en la política de innovación. Esta es la imagen actual del Festival de Poesía, aquel que se funda hace 20 años con 13 poetas. Y estas son las imágenes, por ejemplo, de nuestras plataformas de moda hoy, que se han convertido realmente en plataformas para lanzar a diseñadores. Ella, por ejemplo, es Joana Ortiz y es una de las diseñadoras colombianas más reconocidas hoy a nivel internacional.
Y es en ese escenario en el que siempre estuvo el tejido creativo y cultural, siempre batallando, constante, en el que llegamos a trabajar hoy, desde hace un año aproximadamente, en un programa integral de fortalecimiento de la economía creativa. Este programa lo lideramos desde Confama. Confama es una especie como de CESC, es el equivalente al CESC de Medellín, es decir, recibe el 4% del salario de los empleados de Medellín y devuelve a la sociedad con educación, con salud, con viajes y en este caso también con emprendimiento y con empleo. Y desde Confama decimos lo siguiente: creemos en la riqueza de la cultura, en la riqueza desde la conversación, en la riqueza desde la dinámica social, pero también creemos que podemos vivir de la riqueza de la cultura, que un gestor, que un emprendedor cultural merece vivir dignamente. Entonces, trabajamos por eso en la cultura desde la conversación, desde la expresión cultural, pero también desde la creación, el emprendimiento y la empresa creativa y cultural y su fortalecimiento. Y es en esa lógica que tenemos dos programas. Uno que se llama El Power. El Power sería una versión en español de The Power, pero escrito como en slang, como en argot callejero, y es un poco hablando del poder que tiene cada uno de los creadores. En El Power tenemos un programa muy interesante de ambiente propicio, fortalecimiento e incubación de emprendedores y todo un tema de financiación para creadores. Y en el otro programa que ustedes ven allí, que es Bodega Confama, tenemos el hub, el espacio físico, la transformación de la ciudad, de un territorio en particular, para que sea ese distrito creativo de la ciudad de Medellín. Este es el barrio justamente en el que estamos gestando todo este proyecto. El barrio se llama el Perpetuo Socorro. Es un poco irónico que un barrio que hable de creatividad se llame el perpetuo, el eterno, la eterna ayuda, pero es bonito también que tenga este nombre. Entre amigos le decimos el perpetuo, y el perpetuo son muchas cosas: las conversaciones perpetuas, los creadores perpetuos, la cultura perpetua. Bueno, este barrio está siendo el centro de toda nuestra operación, está ubicado en un lugar estratégico, como ustedes ven allí está a 20 minutos del aeropuerto internacional, está justo a un par de calles del río de Medellín, que es como una gran arteria que conecta la ciudad de sur a norte, y además reconcilia, reencuentra al centro de Medellín con el barrio del Poblado, que es el barrio más pudiente económicamente, el barrio, digamos, más capaz financieramente de Medellín. Son 62 hectáreas que tiene todo un potencial. Nos hemos inspirado, de hecho estamos trabajando con otros referentes como Wynwood en Miami, por ejemplo, desde ese formato de renovación urbana de un antiguo barrio industrial que hoy puede ser el corazón de ese distrito creativo. Pero quisimos empezar no con dinero, no quisimos empezar construyendo edificios. Lo primero que queremos hacer es que el sector creativo se adueñe de ese barrio con un esfuerzo más de software que de hardware, más de habitarlo y que luego lleguen los proyectos arquitectónicos. Usualmente hacemos lo contrario, ponemos al arquitecto por delante, los millones de reales, los millones de dólares y luego esperamos a que el creativo llegue. Ese era el formato del pasado. El formato de hoy es que los creativos lleguen, se adueñen del territorio y luego juntos podamos hacerlo habitable para todos. Y es en ese barrio maravilloso, olvidado, nadie se había dado cuenta que teníamos 62 hectáreas hermosísimas, donde empezamos a encontrar una serie de joyas. Por ejemplo, esta iglesia que estaba en medio del barrio, una iglesia neogótica, que realmente nos sentimos muy orgullosos de rehabilitar y de reocupar. Una serie de naves centrales, naves industriales, algunas olvidadas, otras no, que estamos empezando a habitar. Y en ese proceso descubrimos esta nave, este espacio de 2.200 metros, que se ha convertido en el centro, en el eje
de la renovación de este barrio. Y hemos empezado a generar cosas como estas que voy a mostrarles a continuación en un pequeño video. A hoy llevamos más de 90 eventos en la nave que acabo de mostrarles. Más de 25.000 creativos han pasado y se han beneficiado con los proyectos que estamos haciendo en esta nave, con proyectos como el siguiente. Y es en ese lugar en el que hemos permitido que pasen cosas como estas, ponerlo al servicio del sector creativo. No es una nave para enorgullecernos arquitectónicamente de lo bello que nos quedó. Es una nave para que el sector creativo de Medellín se sienta dueño de ella y la habite. Ese día, por ejemplo, acogimos a más de 500 bailarines de las favelas y periferias más marcadas de la ciudad en el preestreno de una película colombiana que estuvo preseleccionada para los Óscares, llamados Somos Calentura, y que justamente hablaba de la música negra como una manera de superar la violencia. Luego de presentar la película y de hablar con el director, abrimos el espacio para lo que vieron en el video, que fue un cypher. Un cypher es una competencia de baile urbano y fue realmente mágico lo que pasó ese día, que es lo que ya hoy pasa todos los días en esta bodega y en este barrio. Todos los días tenemos conversaciones, todos los días tenemos, mercados skaters, por ejemplo, como ven en la foto inferior, conversaciones, actividades musicales, mercados creativos. Y hemos partido de varias visiones. 1, primero el sector creativo, luego la arquitectura. 2, más software que hardware. 3, somos de puertas abiertas. En este barrio olvidado, que podría tildarse de peligroso, el objetivo es que la bodega está abierta 7 días, 24 horas. Y que en vez de llegar con un ejercicio vestido de militares o de policía o de seguridad, lleguemos más desde la confianza a este territorio, y en un año no hemos tenido ni un solo problema, ni con los vecinos, ni con el sector creativo, etc. Adicional, 5 minutos, esto fue lo que hicimos para que la bodega tuviese una magia diferente. Sí, tenemos un proyecto arquitectónico. De hecho, nos estamos referenciando en el CESC de Pompeya de Lina Bobardi. Pero antes de que todo aquello llegue al barrio Perpetuo Socorro, hemos preferido que llegue esto. Ese día, por ejemplo, era un sábado, invitamos a 100 grafiteros de la ciudad de Medellín, posiblemente de combos, de colectivos enfrentados históricamente, y ese día ellos se tomaron la bodega, la nave, y la intervinieron para hoy hacerla parte de su vida.
Y luego hemos creado una programación habitual. Todos los martes, charlas perpetuas. Esta, por ejemplo, teníamos a Fonseca, uno de los cantantes colombianos más reconocidos. Los miércoles tenemos siempre música. Los sábados tenemos siempre programación en el barrio. Y los fines de semana siempre tenemos mercados creativos. Mercados donde ese emprendedor lo conectamos con los consumidores. Además de Bodega con Fama, estamos trabajando en este barrio para que llegue un coworking que estamos diseñando nosotros, un no working, un espacio de network que también estamos diseñando. Y quizás, este fue un mensaje divino de el no working. Y quizás lo más interesante que estamos pensando, y con esto termino en el barrio, es un programa que para Colombia será innovador, de viviendas de interés creativo. Así como existen, por lo menos en la legislación colombiana, viviendas de interés social o viviendas de interés prioritario, queremos proponerle al país transformar la legislación para que nosotros, como Confama, como SESC, podamos construir viviendas, entregarlas en alquiler y que el sector creativo venga a vivir al barrio. Es nuestra manera también de evitar fenómenos de gentrificación, para que en unos años este barrio sea muy caro y el sector creativo no pueda vivir. Nosotros mismos construir un poco todo y asegurarnos que el sector creativo duerma, co-cree, exponga y comercialice en este mismo barrio. Y por último, como es un barrio industrial, y esta es la última diapositiva, o sea que creo que estoy cumpliendo mi tiempo, es que en ese barrio industrial siguen estando los trabajadores del sector mecánico, sigue estando el sector industrial. Para nosotros es muy importante que ellos continúen, los hacemos parte del proceso que estamos liderando, y de hecho en la misma calle en la que ellos trabajan en el día, en las noches hacemos festivales como el de la fotografía que ustedes ven. Así que esta es la historia de Medellín breve, la manera como el sector creativo nos devolvió a Medellín y luego hoy Medellín le devuelve al sector creativo todo lo que por años hicieron por la ciudad en sus años más dolorosos y amargos. Gracias.